ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy vamos a hablar, como vieron, de ciencia ficción, de ese arte, porque además lo es, tanto en la novela como en la pintura y muchísimas cosas. Para ello tenemos un invitado que es colaborador de esta casa, viejo conocido. Copresenta un programa en esta casa, como No Somos Mayores. Hablamos del polifacético, del artista polifacético Paco Lescano. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Una de las cosas que decíamos de la ciencia ficción, y además yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, esto ha sido uno de los pioneros de la ciencia ficción en España, ¿no? Sobre todo de la novela, ¿no? He sido uno de los pioneros de narrativa de ciencia ficción y también de ilustración de la ciencia ficción. Y esto por puro chiripa, porque fue un amigo poeta que se llamaba, el pobre ya murió, Mario Ángel Marrodán, un excelente poeta social, un editor de Francia que también murió, que se llamaba Jacques Ferron. Estaba buscando escritores españoles del género ciencia ficción y no encontraba ninguno. Recibí una carta de Marrodán preguntándome si yo sería capaz de escribir un cuento de ciencia ficción. Yo le dije que iba a intentarlo. Escribí 2 cuentos cortos y se los envié a la editorial, se llamaba la editorial Duclas, de Jacques Ferron. Le mandé los 2 cuentos y los premiaron. Le dieron primer premio y salieron editados en la editorial Jacques Ferron, que era una editorial marginal, de estilo fanzine, pero con mucho prestigio por los escritores que escribían dentro, y que fomentó mucho ese tipo de literatura, de literatura. Y a partir de ahí, otra editorial de Barcelona, que fue la editorial Acervo, que publicó 25 volúmenes recopilando autores españoles de ciencia ficción, pues también me escribieron y me publicaron una serie de cuentos en varios volúmenes antológicos, y eso fue lo que poco a poco me fue abriendo la puerta. O sea que cuando yo empecé a escribir narrativa de ciencia ficción, realmente no había nadie. Sobre los años 70 surgió Carlos Buiza, que hizo la película, ¿cómo se llamaba? Asfalto, en televisión,
Atienza, empezaron a aparecer 4 o 5 y se formó un pequeño grupo en Madrid que editaba también una revista a multicopista, con todo el peligro que eso representaba en la época de Franco, porque tener una multicopista era las vietnamitas que le llamaban. Claro, era subversiva. Y en el piso de Carlos Buiza en Madrid editábamos también una revista dedicada exclusivamente a la ciencia ficción. O sea que sin pretender presumir, efectivamente he sido uno de los introductores de la ciencia ficción en España, y he tenido la suerte que como autor también me reconocieran después en el extranjero, porque muchos cuentos míos luego ya fueron traducidos al italiano y fueron también traducidos al francés. En la actualidad sigues tú escribiendo sobre ciencia, escribiendo ciencia ficción. Sí, realmente ese estilo, vamos a llamarle, ese género de literatura, continúo escribiéndola, porque realmente yo creo que es algo que se ha estructurado dentro de mí desde mi propia infancia, porque mi padre era un entusiasta de Julio Verne, era un entusiasta de Wells. Él fue el primero que me habló de la Guerra de los Mundos, me habló de La máquina del tiempo, y mi hermano Pedro tenía grandes conversaciones conmigo en relación al futuro, y quieras que no, todo eso fue una pequeña brasa que se ha ido desarrollando desde la infancia. Y hay una anécdota: yo hice en los jesuitas, mi bachillerato. El estudio de las 3 de la tarde era insoportable, porque con el ruido del mar y de los cantos rodados se quedaba uno dormido encima de la mesa, era imposible estudiar. Y había un cura que le llamábamos nosotros Torquemada, que era el que vigilaba y se iba dándole toquecitos en la cabeza o en la espalda a los niños que se iban durmiendo. En ese momento yo tenía 11 años y yo estaba ensimismado no en la lección que tenía que aprender, sino en una página con letra pequeña, que nadie lee por eso del rollo, y leyendo esa letra pequeña empecé a escribir mi opinión en el margen del libro, ya que no estaba de acuerdo con lo que decía el científico, que afirmaba que la vida desaparecía en cuanto desaparecía la luz. O sea que cuando vas bajando en el fondo del mar, cuando no hay luz, este científico decía que era imposible la vida. Yo tenía 11 años, sin embargo tuve la intuición de que se equivocaba, y lo empecé a escribir en el borde del libro, tan concentrado que no me di cuenta que venía el cura, el que me cogió por una oreja, me retorció la oreja, hizo un movimiento casi perfecto de maestro de kendo, me puso de rodillas y me dijo: pero pequeño soberbio, ¿cómo eres tú capaz de decir que un científico se ha equivocado? Eso se llama soberbia, se llama orgullo. Y además, eso que has puesto ahí, que Dios no es tan tonto como para olvidarse del fondo del mar, eso es casi un sacrilegio. Y entonces, 3 días penado y 3 días escribiendo: no seré soberbio, no seré soberbio, no seré soberbio. Pero desde ese momento me quedó una especie de simpatía por todo lo que ocurre en las grandes profundidades, donde efectivamente los años demostraron que el niño de 11 años tenía razón, que existe la vida, una vida muy, muy desarrollada, pero que tiene una fisonomía especial, y esos monstruos, esos monstruos submarinos, a veces aparecen en mis dibujos, y a veces de repente no están en mis dibujos, sino forman parte de algunos de los personajes que me imagino que podrían existir en otro sistema planetario o en otro planeta. O sea que han habido una serie de factores de la infancia hasta la adolescencia que me han mantenido viva la fantasía de extraterrestre, vamos a llamarlo. ¿La ciencia ficción se lee en España? La ciencia ficción tuvo un boom en los años 70-75 y ha tenido muy, muy buenos autores, pero se lee poco. O sea, ya ha pasado un poco a la moda, porque hubo un boom tan grande de ciencia ficción que todo se mezcló, y la gente se creía que el que estaba, por ejemplo, había autores de novelas del oeste que le ponían un cohete en medio de las patas, cambiaban las pistolas por atomizadoras y ya era una novela de ciencia ficción, que no tiene que ver nada con eso,
Y hubo una ciencia ficción muy mala, una ciencia ficción muy buena como escritores, y luego una caída bastante espectacular a partir de los años 77, ha ido cayendo. Sin embargo, en Francia se sigue leyendo mucha ciencia ficción, en Bélgica, en Estados Unidos mucha también, y la ciencia ficción rusa muy interesante. O sea, para ser escritor de ciencia ficción o ilustrador, como en tu caso, hay que tener una creatividad y una imaginación especial. Tiene que ser creatividad, tiene que ser imaginación, tienes que tener las puertas abiertas a otras posibilidades. Por ejemplo... O sea, no puede ser un incrédulo. Exactamente. Tú, si tú date cuenta que el ser humano, desde el punto de vista religioso, solo lo creó Dios en la tierra. Desde el punto de vista de la religión, claro, en la tierra. Y le ha costado mucho trabajo, de una manera velada, al Vaticano empezar a aceptar que hayan encontrado en otros sistemas planetarios otros planetas que se parecen a nosotros y que posiblemente estén habitados, a los que no podemos llegar con los medios que tenemos todavía, porque son planetas que están a muchos años luz de aquí. De aquí a la Luna hay 350.000 kilómetros de distancia. Un año luz, cada segundo es 350.000 kilómetros. O sea, empieza a multiplicar los segundos que hay en un año por 350.000, eso sería pues estaríamos viajando toda la vida para llegar ahí, ¿no? Y en la ciencia ficción, la ciencia ficción, hay una ciencia ficción de todos los días, como puede ser, con los pies en nuestra tierra, como puede ser el Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, donde hay un personaje que bebe una mezcla que ha hecho, y entonces la personalidad negativa que tiene es la que toma la apariencia corporal, y todos sus malos instintos salen al exterior, que es el caso de el doctor Mr. Hyde y el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O tenemos también el monstruo de Frankenstein, también ocurre aquí, pero luego ya empieza uno a imaginarse otras situaciones. ¿Qué pasaría si en otro planeta, en lugar de ser las personas, en lugar de ser como nosotros, de carbono como base, lo fueran de silicio, que el silicio y el carbono son paralelos? Si nosotros nuestra materia orgánica es a partir del carbono, ¿por qué no? A lo mejor hay una materia que parte a partir del silicio. ¿Y cómo sería esa gente? Pues a lo mejor son transparentes. ¿Y cómo sería una civilización de gente transparente, ¿no? O sea que hay que tener una capacidad grande de especulación y una capacidad grande de imaginación, y estar también abierto a muchas cosas. La ciencia ficción es premonitoria, adelanta muchas veces lo que después sucede. Hombre, tenemos el caso ya tópico, cuando hablamos de Julio Verne, claro. Julio Verne, que en realidad las cosas que él tocó ya estaban entrevistas o medio inventadas, es lo que hizo darle otra prolongación. Pero claro, ya Julio Verne hablaba de una realidad absoluta del submarino, como hablaba de una realidad absoluta del viaje a la Luna. O sea que hay escritores de ciencia ficción que, como tú dices, tienen como una actitud premonitoria, ¿no? Y que pueden escribir cosas que dentro de su sistema lógico se pueden producir o van a provocarse al cabo de 20 o 30 años, ¿no? Hay también se puso mucho en moda en España. Hubo muchos escritores de ciencia ficción que utilizaron la ciencia ficción para decir lo que no podían decir, porque muchas veces se le entregaba a la policía un original y cuando la miraban decía: esto que es una novela de marciano, y te la autorizaban, sin darse cuenta que a través de los personajes extraterrestres del libro estábamos criticando el sistema social o el sistema político. Y así apareció también una literatura de ciencia ficción sociopolítica. O sea que ya en la época de... En la misma época de Franco. En la época de Franco se hacía ciencia ficción sociopolítica. Sociopolítica, hubo escritores de ciencia ficción política. Y no lo captaron nunca. Se dieron cuenta tarde, y hubo muchas cosas que pasaban a través de la ciencia ficción. Por eso, quizás por incultura del sistema
o por una esperanza del que tenía el sistema de que la gran masa de gente no llegara a comprender la sutileza del cuento que uno había escrito. Yo escribí muchos cuentos en esa dirección, y creo que uno de ellos, me pasó una cosa curiosa, fue en Bruselas, hubo un festival internacional de escritores de ciencia ficción. Entonces cogí un libro, porque ponía antología de escritores españoles de ciencia ficción, y cogí un cuento que empecé a leerlo, que me parecía familiar, y al mirar la biografía del autor me di cuenta que era mío, que era yo quien había escrito el cuento, y que la biografía era también mía, pero me había olvidado que yo había escrito ese cuento, que tenía justamente toda una serie de tramos de crítica al sistema social. Y una anécdota curiosa en ese libro es que venía la biografía del escritor, el cuento que había escrito, y una fotografía del escritor. Y cuando miro la fotografía veo un señor calvo, sin gafas, que no tenía que ver nada conmigo. Y digo, esto sí que es ciencia ficción. Entonces, desde Bélgica escribí la editorial de ¿dónde era? De Madrid, y le dije, mire usted, que he encontrado un libro, antología de escritores de ciencia ficción, con un cuento que es mío, una biografía que es mía, el nombre mío, pero la fotografía, ¿quién es ese señor? Dice, mire, este señor, las coincidencias de la vida, este señor es el poeta Mario Ángel Marrodán, que como usted había desaparecido del planeta y no sabíamos dónde estaba, pues pusimos la primera foto que teníamos a mano para llenar la página. Y eso sí que es ciencia ficción. Eso sí es ciencia ficción. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Paco Lescano, estamos hablando de la ciencia ficción, tanto en la narrativa como en la ilustración, como en la pintura. Y bueno, pues como decíamos, hacemos un parón muy pequeño y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando de ciencia ficción, seguimos con Paco Lescano. Bueno, Paco, que como decía al principio del programa, es polifacético, es un artista, bueno, pues que prácticamente, ha hecho de casi todo dentro del arte, pintar, escribir, bueno, yo qué sé, algo te ha faltado por hacer, Paco, porque tú siempre has tenido muchísimas ideas de hacer no es que haya hecho, vamos a ver, no es que haya dejado una cosa para hacer otra, no es que siempre te has complementado. Sí, tú imagínate una mano, tenemos 5 dedos, puedes manejar la mano entera o con un dedo empujar una cosa. O sea que realmente, con eso te quiero decir que pinto, de acuerdo, escribo ciencia ficción, poesía, fotografía submarina, el teatro, todas las actividades son siempre de carácter artístico y culturales, o sea que están conectadas. Ya lo expliqué una vez que a lo mejor pintando un cuadro se me puede ocurrir la idea para un poema, o haciendo un poema lo puedo trasladar en 3 dimensiones a un cuadro, o las dos cosas me pueden dar origen a una escultura. Ahora mismo tengo una serie de esculturas, todas de carácter de edificios de aspecto fantástico, lo que toca también la ciencia ficción en arquitectura, y las estoy fotografiando para trabajar sobre esas estructuras en dibujo e integrarlas después a un espacio en los cuadros. Pero lo primero hice la escultura. La escultura en solitario, de repente pensé, esto estaría bien en un paisaje. Y ahora estoy trabajando pintura donde esas esculturas van a estar integradas en el paisaje. Una de tus últimas facetas ha sido la de presentador de televisión. ¿Cómo te has sentido? Porque además seguiremos hablando de la ciencia ficción, pero bueno, es una pregunta porque llevas, yo creo que este es el 3er año, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido como presentador de televisión, como copresentador? Es que la verdad, no sé si es que el hecho de tener tablas, porque el haber hecho teatro antes y haber tenido esa compañía con la compañía se llamaba la Troupe de Badasac, hemos viajado por toda Europa, y incluso yo en esa compañía yo hacía de actor, pero también escribí alguna pieza e incluso me ocupaba de hacer el decorado y me ocupaba también de hacer ciertos efectos especiales y una parte de la música, que eso no lo hemos tocado, pero ya lo verás, y una parte de la música del espectáculo. O sea que ya vengo con unas tablas, o sea que verme sentado dentro de una cámara, pues mira, como si estuviera en mi casa, ¿no? Uh-huh. De todas formas, con los compañeros que tienes, te lo pasas bien, ¿no? Claro, y los compañeros que están ahí somos amigos, estamos en una tertulia simpática, como quien está en el café, no estamos engolados, nos permiten, si uno se equivoca, decir, oye, que te has equivocado, que no es ese nombre, que es el otro. Es muy además, sobre todo dentro de tu creatividad, era lo que te faltaba, ¿no? Que es que habías hecho de casi todo y ya sí, en la televisión, pues ya sería... En televisión cuando me te han entrevistado, pero como presentador yo creo que algo más para complementar, ¿no? Sí, algo más, sí. Lo único, como tú dices, me faltaba montar en globo, pero lo de montar en globo falló por un pelo hace poco en La Rioja, que me invitaron a hacer, hombre, Lescano, ¿a ti te gustaría viajar en globo? Le digo, ¿cuándo? Me dice, mañana. Y al día siguiente, pues habían como 12 globos de especialistas, de grandes navegadores que tenían sus permisos, su carnet y tal, preparados para despegar, pero fueron las autoridades militares que no nos dejaron, no nos dieron el permiso para despegar. Las razones no las sé, pero ahí estuvimos hasta lo menos las 9 de la noche, ya se hizo de noche y no íbamos a despegar. Vinieron las autoridades, representantes del aeropuerto, con un pretexto, con los otros. No sé si tendrían miedo a lo mejor que pasara algo, que éramos terroristas, yo qué sé, que íbamos a tirar, como teníamos que pasar sobre Logroño, que estaba en fiesta, a lo mejor pensaban esto irán a hacer una gamberrada, ¿no? O sea que ese es un proyecto que lo tengo ahí y bueno, que espero que un día u otro también lo puedas realizar. Claro. Y luego la ciencia ficción también, mucha gente tiene que quitarse que es la idea de la joven damisela que corre y la persigue un monstruo para comérsela y después llega el héroe con un láser y mata al monstruo, ¿no? Es más complicado y más complejo que eso. La tecnología ha estropeado mucho, ha mejorado el espectáculo de ciencia ficción, pero ha estropeado el fondo.
El fondo de la película generalmente no hay ningún fondo y hay mucho espectáculo. Ves una enorme diferencia entre una película, la primera que se hizo, que se llamaba La Mosca, y la última, donde los efectos son espectaculares, pero el lado humano de esa persona que por accidente se queda con la cabeza de una mosca y la mosca con su cabeza. Hay un aparato donde ha inventado un aparato que le permite transferirse, ¿no? Sí, hay un proceso de desintegración y luego se reintegran los átomos en el otro aparato. Está haciendo los experimentos, pero se mezcla con una mosca que entra en el aparato. Lo que quiere decir que luego sale él con una cabeza de mosca, pero la mosca tiene su cabeza. Y ahí no juegan tanto con el horror, juegan más con el drama psicológico de la persona que se ve con una cabeza de mosca. Y el drama de la mujer cuando descubre que su marido ya no es su marido, sino que es mitad mosca, mitad hombre, o sea, es un hombre pero con cabeza de mosca, y termina por matarlo, porque aquella cosa no es su marido, lo mata. Y hay un detective que viene a investigar, ella le explica lo que ha pasado, el detective dice eso es un asesinato, y van al jardín a hablar, y cuando están hablando en el jardín ven una tela de araña con una mosca que tiene la cabeza del marido, que está gritando porque lo va a atacar una araña. Entonces el detective tira una piedra y mata a la mosca que tenía la cabeza del marido. Y ahí se queda, dice, bueno, ¿quién cometió el crimen? ¿Yo que maté una mosca con la cabeza del marido o ella que mató al marido con la cabeza de una mosca? Se queda esa duda metafísica flotando ahí, ¿no? Y otra película que es extraordinaria, donde el factor humano cuenta mucho, es Blade Runner, ¿no? Blade Runner. Blade Runner, sí. Esa película es verdadera ciencia ficción, es un género de ciencia ficción importante. Y otra donde se juega con el terror, pero que es muy buena película también, porque hay mucho de factor humano ahí, es Alien, la primera. Ya el resto es la aventura, pero la primera, Alien, cuando yo la vi, a mí me impresionó mucho cuando la vi, ¿dónde la vi? En Lyon, en Francia, pero lo más que me impresionó es una cosa que no habló nadie de ella. Era la primera película donde una mujer, sin dejar de ser delicada y femenina, era el héroe de la película. Y que ella, mientras que el monstruo que hay, dentro de la nave va matando, asesinando a todos los hombres, ella es la que consigue asesinar al monstruo, pero incluso teniendo miedo, pero sin dejar de ser femenina, es más fuerte que los hombres. Y eso, no hubo una crítica que comentara esa presencia femenina con otro valor en la película. Y no sé si tú sabes que en Alien la mayoría de los vestuarios, de los dibujos, o sea, de los vestuarios, de todos los decorados, lo hicieron dibujantes de ciencia ficción franceses, entre ellos Moebius, no sé si Philippe Cassa también. O sea que luego los dibujantes de ciencia ficción también han creado muchos personajes del cine de ciencia ficción. Normalmente el lector de ciencia ficción es juvenil, porque además siempre un poco la ciencia ficción sea como a la gente joven, como a los niños. No, es adulta. La ciencia ficción, hay mucha gente que es joven que la lee, pero muchísima gente. Pero por ejemplo, volvemos a Wells, no era literatura solamente juvenil, porque nuestros padres y abuelos hablaban de Wells, con su Máquina del Tiempo, por ejemplo, con, ¿cómo se llamaba?, La Guerra de los Mundos, ¿no? O sea que hay ciencia ficción que la leen los adultos y que tiene un nivel para adultos, y luego hay otra ciencia ficción que tiene un nivel para los adolescentes e incluso para los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Tú has cautivado los tres? En general, todo lo que yo escribo... Pues tú también has escrito para niños, ¿no? ¿O no? Sí, también he escrito, claro que escribo cosas para niños y dibujos para niños. Incluso de ciencia ficción. Y cosas de ciencia ficción también. Pero, por ejemplo, el cómic que me dieron un premio en Francia, que era un tema de ciencia ficción, pues mire, ese lo leían los adolescentes, pero lo leían también los adultos. Esa historia, o sea, que era para todos los públicos. Era para todos. Y que sueño, y no sé si lo podré hacer, justo ese cómic convertirlo en un corto
filmarlo como un corto. El tema tuyo de películas también has estado ahí trabajando, ¿no? O sea, porque además una de tus creatividades es el cine, ¿no? ¿Te gusta el...? Más bien el reportaje, ¿no? El reportaje particular, ¿no? Especial, no he hecho una película, pero sí he filmado muchas cosas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque... Bueno, de hecho en el programa de No Somos Mayores hemos tenido la posibilidad de ver muchos trabajos de él en Francia. Muchas grabaciones tuyas en Francia. Que he filmado en Francia, pero luego he filmado muchas cosas también de teatro, he filmado muchas cosas de manifestaciones sociales o políticas en Francia. Una vez el Partido Comunista me llamaron para que filmara un congreso del Partido Comunista en París, y unos me presentaban como el anarquista español, otros me presentaban como el comunista español, total que ni era anarquista, ni era comunista, era yo, ¿no? Y me acuerdo que filmé y me llamaron porque lo había hecho con picardía, claro. Cogí una toma lateral donde coincidían casi todas las narices de los gente de partido que estaban hablando. Estaban socialistas, comunistas, había algunos de lo que le llaman la derecha moderada, habían católicos, bueno, pues estaban ahí, era un congreso internacional. Cojo la toma así de derecha, y el último de los que estaban ahí, que era un representante de partido, no paraba de hurgarse la nariz. Entonces habían todas las narices y el último hurgándose la nariz, y lo dejé en la película, y querían que lo cortara. Como una vez tuve también un ruso que daba un concierto, había un pianista y un violinista. Entonces, siguiendo, ¿no?, el piano y las piernas del ruso, pues claro, me di cuenta que el pobre, el pantalón que tenía puesto era un pantalón viejo. Acababa de venir de Rusia, no tenía para nada. Era su primer concierto y estaba incluso deshilachado por debajo. Y cogí ese deshilacho, lo filmé también, y al violinista que estaba tocando el violín había una mosca que la tenía posada aquí, y al meter un primer plano, pues estaba ahí, tocaba el violín y soplaba. ¿Ah? Y al principio, eso parece que me gusta filmar, pero me gusta filmar con el toque humano, con el humor. O sea, que la gente sepa que no pasa nada. Si hay una mosca, tiene uno que soplar, sopla. Y si no tenías un pantalón que ponerte, pues muy bien, que la gente se entere que no tienes dinero para comprarte un pantalón porque vienes de Rusia y no tiene ni un duro. O sea que si tuviera dinero, haría cine. Volviendo a la ciencia ficción, sí. Paco, ¿es un género con futuro? ¿Eso no morirá nunca? Yo creo que no morirá nunca. Es un género que siempre tiene futuro, porque... ¿Tiene adeptos? Sí, tiene adeptos, tiene muchísimos adeptos. La literatura de ciencia ficción tiene menos que lo que podía tener hace unos años, porque eso fluctúa mucho, ¿no? Como ahora mismo tiene la literatura, ¿cómo le llaman?, negra. Que ahora está a la moda y todo el mundo hace literatura negra, ¿no? Pero la literatura negra la conocemos desde hace muchos años, claro. Hubo una caída y ahora resurge. Con la ciencia ficción pasa exactamente, porque antes que hablaba, tú tienes por ejemplo Aldous Huxley, que escribió El Mundo Feliz, Mono y Esencia, que son ciencia ficción hiperadulta. Claro. O sea que siempre habrá gente que reflexione sobre el futuro o que reflexione sobre el presente desde un ángulo humanístico, de decir, bueno, ¿y qué pasaría si ocurriera una epidemia donde todo el mundo se queda ciego en el país, sistemáticamente? Se podría ocurrir, y entonces puede hacer un análisis de una sociedad que por un virus se queda toda la sociedad ciega, y tiene que aparecer una sociedad nueva donde no funcionan sino los ciegos. O sea que la especulación, el futurismo, yo creo que estará siempre ahí, sí. Bien, vamos a hacer un alto, volvemos, dentro de segundos, y seguiremos hablando con Paco Lescano. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Llegamos a la última parte del enfoque, hoy hablando de la ciencia ficción, que tenemos un invitado como es Paco Lescano, que bueno, ha sido de los pioneros de la narrativa de ciencia ficción en España. Yo creo que es todo un lujo tenerlo aquí. Otra de las cosas que ha sido importantísima en la ciencia ficción es la ilustración, la pintura. En muchos casos, en los cómics es parte fundamental sin ilustración, y en los libros también, es decir, si no hay ilustración que un poco nos lleve a ese mundo, independientemente de la narrativa, no tendría sentido la ciencia ficción sin esa ilustración, ¿no? Que es importante. Hay una hermandad, una unión muy fuerte entre la ilustración y la literatura de fantasía o de ciencia ficción, y yo mismo lo he utilizado mucho, ¿no? Mucho. Porque además en tu caso coinciden las dos cosas, en mi que caso es el escritor y el ilustrador, porque en la mayoría de los casos el escritor no tiene nada que ver con el... No. Y eso yo creo que ayuda más, ¿no? Porque tú sabes de qué va la historia a la hora de ilustrar, porque tú eres el que la ha creado, ¿no? Sí, bueno, hombre, facilita cuando vas a dibujar, eso sí, porque estás dibujando el personaje que estás viendo en tu imaginación, en la literatura. Pero tú sabes que como pintor, yo pinto, no vamos a decir de todo, pero que tengo como varias ramas, ¿no? Una rama que tiene los pies en el suelo y otra que delira, ¿no? Y otra rama intermedia que vamos a llamarle rama sociopolítica o social. Y últimamente lo que he hecho es trabajar mucho con esto que yo le llamo viajes por ultramundos. Claro. La gente, diríamos que la pintura de ciencia ficción, por llamarlo de alguna manera, la gente le gusta, la gente adquiere esos cuadros. Ya no hablo de la ilustración. Hay países donde gusta mucho más. Por ejemplo, todo lo que es el tema ciencia ficción, fantasía, ópera ficción, que le llaman también ciencia ficción ópera, en Francia tiene mucha es muy fuerte, y una gran aceptación por el público, porque incluso grandes dibujantes especializados en el género y autores de cómic, como es por ejemplo Vidal, los cuadros de Vidal, que son una maravilla artística, los pagan a fortuna actualmente. O sea que luego en España es más flojo. En España no hay tanta... en la gente joven sí. La gente, porque yo hice una exposición de ese estilo en el SICA hace 2 años, y una cosa que me sorprendió es la cantidad de jóvenes que vinieron.
Y hoy entre la gente joven, muy joven, sí hay una gran afición por todo Pero bueno, eso es un buen síntoma, ¿no? Porque si esa gente joven le seguirá gustando a medida que pasen los años, pero ¿no? sí hay una, cuando sean adultos, ¿no? La hay, y tal vez influido por los juegos vídeo, porque donde hay mucha ciencia ficción, por el cine actual que juega mucho con la ciencia ficción y la espectacularidad de la tecnología. Y bueno. Tú, como ilustrador de ciencia ficción, ¿has trabajado para otros escritores para ilustrarles su... ¿O siempre has hecho en tus propios libros? No, siempre he hecho en mis propias, o sea, que yo me acuerde ahora, espérate, no, lo que he hecho a veces es colaborar en otra, hay revistas italianas que la portada han sido un dibujo mío, ¿no? Y revistas francesas donde hay dibujos míos en el interior, y revistas belgas, porque en Bélgica hay un tal Gordin, se llama él, que fue un gran promotor de la ciencia ficción belga e internacional, y él sí, yo le ilustré muchas revistas a eso, pero en general casi todo lo más global de ilustración relacionada con la ciencia ficción siempre ha estado unida a mis propios textos. Y en el tema de esas exposiciones de pintura de ciencia ficción, que por cierto hablaremos, que hay una exposición que se abrió el pasado día 5, de octubre. Hablaremos de esa exposición, que todavía tienen posibilidad hasta el día 21 de visitarla. ¿Has hecho muchas exposiciones como pintor en este tema del viaje de ultramundo en ciencia ficción, tipo este de...? Así, que tenga un nivel, sí, en ese nivel no he hecho muchas exposiciones donde sea de la ciencia ficción. He hecho muchas exposiciones en las que han estado incluidos elementos de ciencia ficción, pero luego sí, en Portugal, por ejemplo, en Porto, hice una gran exposición en la universidad, donde el tema estaba todo ligado a la ciencia ficción. En Canarias también las he hecho, en Bélgica, en Bruselas también he hecho algunas, pero no es mi caballo de batalla, no es continuamente hacer exposiciones donde el tema es de la ciencia ficción, claro. ¿no? Porque hay muchos temas que me interesa lo social, me interesa lo político, me interesa el individuo, y como yo digo siempre, todo me ha interesado desde el átomo a la estrella, o sea que hay una exposición que a veces todo el tema lo he sacado a través del microscopio. Hablamos de la exposición esta que haces en San Mateo, sí, en la casa... Sí, hace Viaje por Ultramundos. Viaje por Ultramundos. Sí, ultramundos que son, perdón que te interrumpa, mundos imaginarios, ¿no? ¿Cuántos cuadros están en esa exposición? Hay 23. 23 cuadros. 23 cuadros medianos, y una mayoría que suelen tener cuadros de 90 centímetros por 1 metro. Y ahí lo que he hecho es pues imaginarme personajes, seres, plantas o paisajes que quizás existen en otra parte. Porque claro, tú imagínate aquí en la Tierra, solamente el hecho de vivir en África o vivir en China, o sea, nacer en China o nacer en África, las diferencias que hay entre un negro y un chino. Quiero decir, las diferencias físicas, solamente entre África y China. Mira las diferencias enormes que hay entre la vida marina, submarina, y luego la vida que hay a gran profundidad, porque es un sistema donde hay 2 sistemas o 3 sistemas debido a la presión, ¿no? Pues imagínate la diferencia que puede haber orgánica o en apariencia en seres inteligentes que se encuentran a años luz de nosotros, que pueden estar ahí incluso teniendo en lugar de un sol 2 soles. Pues toda la estructura orgánica es muy difícil que se iguale a la nuestra. O sea, si sobre la Tierra nada más que nos movemos y ya no es igual un andaluz que un holandés, pues imagínate si viviera gente en la Luna, sería completamente diferente a nosotros. Y si va más lejos, yo siempre he imaginado que todavía habría mayor diferencia, y ese lado de imaginación es el que me hace a veces pues transformar los personajes, darles apariencia,
Claro, apariencia que a nosotros nos pueden aparecer una apariencia, es decir, le ha dado apariencia de monstruo. Digo, no, porque a lo mejor si ese personaje existe, yo tengo la apariencia de monstruo, no él. La técnica que utiliza en estos cuadros, en esta exposición. La técnica es una técnica que vamos a llamarle mixta. Esa técnica mixta quiere decir que el óleo, la acuarela, la tinta china están juntas, pero al mismo tiempo hay técnicas tradicionales, como puede ser ciertos colores mezclados con clara de huevo, hay técnicas olvidadas, abandonadas, que yo he recuperado buscando a través de los archivos. Luego hay técnicas, hay tierras o minerales que han sido molidos, y luego hay técnicas que yo he inventado, o como dije el otro día, he reinventado, ¿no? Que he redescubierto. Y la mezcla de todas esas técnicas, no mezclada de una manera experimental, a ver lo que sale, no, tienes que saber lo que hace, si no eso se cae al poco tiempo, ¿no? Bueno, una cosa que siempre para mí ha sido una pasión también desde mi infancia es la química. Entonces creo que tengo una preparación química que me permite también saber que si mezclo un componente de plata con otro color me va a ennegrecer el blanco, ¿no? Y entonces también juega el conocimiento que tengo de los minerales, de las tierras o de los materiales. Hemos llegado al final. La exposición va a estar hasta el día 21 y está en la Casa de la Cultura en San Mateo. En San Mateo se llama siempre se me olvida el nombre. Bueno, está al lado de la iglesia. Justo detrás del ayuntamiento. Sí. Justo detrás del ayuntamiento, o sea que no tiene pérdida. No, además es muy conocida. Es muy conocida, que es una sala de exposiciones del ayuntamiento de San Mateo. Ahora mismo siempre me equivoco el nombre con la calandreta, y no tiene que ver nada, porque la calandreta es otra cosa, ¿no? Vamos entonces a decir que está detrás justo del ayuntamiento, la sala de exposiciones de este ayuntamiento de San Mateo, y ahí hasta el día 21 va a estar la exposición de Paco Lescano, Viaje a Ultramundo, y bueno, merece la pena pues darse un saltito y si adquiere un cuadro, pues mejor todavía. Mejor todavía para Paco. Pero en fin, tú sabes que yo, si me lo truecan, quiero decir, si lo cambio por algo que me interesa, también lo cambio. O sea que se admite el trueco. Paco Lescano, bueno, gracias por estar aquí, pues desearte lo mejor con la exposición, y que sigas con nosotros durante mucho tiempo, que te valoramos en tu justa medida en el programa ese que tú copresentas con Pedro de Pablo y Zoila Tejeda, pues que sigas. Voy a decirte muchas gracias y también muchas gracias a la gente que ha estado ahí oyendo. Bueno, y las que vayan a la exposición. Y mucho más los que vengan a la exposición. Por eso, o sea que ahí tienen una cita con Paco Lescano. Señores, hemos terminado. Gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.